Bueno, ahora vamos con el niño mimado que os he dicho antes que os enseñaría, aquí de Javier. Mirad qué maravilla. Esto es un coche hecho con amor, paciencia y dinero. Y mucho dinero y mucho empeño a largo plazo. Este era un hierro podrido. Lo comprara hace 15 años con un montón de problemas, podrido, no había piezas, no había nada. Lo cogí para vender un coche nuevo. Lo recogí así como coche nuevo y por 1000 euritos lo conseguí, lo fui haciendo poco a poco. Las fotos, mira, sí, se las tengo aquí, además. Siempre las llevo aquí porque... Siempre te preguntarán. Siempre me preguntan, ¿sí? ¿Cómo lo conseguiste y tal? Pues mira, ya veréis cómo estaba. Mira, es que son fotos, son así de estas, para que veas. Es que de hecho, a ver, ¿de qué años son? Porque dije 15 años, pero sí, hombre. 19. Madre mía, hace 19 años que lo tengo. 12 de julio de 2001. Mirad cómo era. Hostia. Mirad el motor, que no era ni el de él, era un 1600. Porque existen 1600, es el que se llama 1602, 1802 y 2002. Y este le pusieron el 1602, es el 1600, no era ni siquiera ni inyección, era siquiera. Sí, la tapa no es dentro, que es lo único que tiene, lo único que le quedó fue el volante. El volante aún es el que tiene ahora. Oh, mira cómo estaba. Mira, estaba todo podrido, todo. Ya ves. Además un color asqueroso, para mi gusto, ¿eh? Mira el interior, no valía para recuperar nada. Ya ves. Y mira lo que se quedó. ¿Y qué le queda de origen a esto? Nada. Nada, al principio era para restaurarlo, pero las piezas eran muy caras conseguirlas. Los interiores estaban podridos, no valía para nada, tuve que tirarlo todo. Entonces, en vez de gastar dinero en hacer uno de serie, lo hice para circuitero. El motor no es el de él, la caja tampoco, diferencial tampoco, no le queda nada, no queda nada de origen. Ahora se encuentran piezas en Estados Unidos más fácil para circuito, para preparar que de serie. Vamos a... Un poco cómo está. Ah, coño, claro, estos de los que se abren así, los BMWs old school. Sí, es un E10. Esto es de fibra, ¿no? Sí, fibra. No pesa nada. Estará... El coche pesa 800 kilos por 190 caballos, por el momento. Vuela, chaval, esto tiene que volar. Sí, anda mucho. Hay que estar acostumbrado, se culea mucho, es divertido, es un coche divertido, es un karting. ¿Qué motor lleva? Lleva el 2 litros de él, el motor M10 que se llama, con carburadores Weber de 45, lleva internos forjados, cigüeñal, bielas, pistones, sube a 9000 voltas. Todas las ventanillas de policarbonato, los capots delantero y trasero de fibra. Suspensiones roscadas, que eso parece una tontería, para ahora parece una tontería para un coche reciente, pero este coche no existía, las tuve que fabricar. Las con piezas americanas, suspensiones americanas, frenos Wilwood, tiene delante y detrás frenos Wilwood, autoblocante Quaife y una caja de cambios de M3, una Retrac invertida. Segunda y tercera en la primera hacia atrás. La primera hacia atrás. Sí. La primera aquí. Sí. Y luego la segunda y tercera las tienes así. Sí. Buah, eso es una pasada. Sí, las pares están hacia adelante y las impares hacia Qué guapo. atrás. Y bueno, es un coche muy lúdico, es divertidísimo andar con él y le llama la atención a todo el mundo. Aquí es un vehículo que marcó mucho a la gente, porque era muy juguetón, andaba muy bien hasta que llegaron los Golf. Hasta que llegaron los Golf 1, que eran más ligeritos y tracción delantera. Entonces, fueron los que le comieron un poquito la tostada, pero hasta esas eran los reyes de la carretera. Aquí la gente decían todos que el parabrisas que no servía para nada, que lo que había que tener siempre limpio eran las ventanillas laterales, porque va a diario cruzado. Porque ya incluso de origen tienen 136 caballos, para aquellas era mucho. Es un 2 litros. La base era el motor, era el TII, o sea, era la inyección. Pero se la quité porque pesa mucho y no se... Hace falta modificar la Kugelfischer, la bomba de inyección, y es carísimo. Sale más barato meterle unos carburadores y son más fáciles de arreglar, giran más alto. Y tiene que sonar con los carburadores. A gloria. Produciendo, que me otro. Sí. Espérate que me pongo detrás. Ahora sí, vamos, el call start.
qué maravilla. Está frío y ahí no estoy haciendo casi nada. Si lo subes a 9000 vueltas, el tipo es que ya parece un puto Fórmula 1. Brutal. Madre mía. Y bueno, hemos venido aquí a... Bueno, cuando nos cuente Javier, que habla muy bien. A ver, este es un ingeniero que prepara coches incluso para el París-Dakar y da clases de mecánica en la escuela de mecánica aquí en Suiza. Y nos está preparando un subchasis en aluminio para el coche de carreras de mi cuñado, ¿vale? Que todo esto lo he enseñado en Instagram. O sea, deberíais seguirme porque a veces me es imposible recogerlo todo para el vídeo porque se enseñan vídeos mega largos. Pero bueno, todo eso está en Instagram y si puedo pondré algo por aquí. Y seguimos con Javier. Eso. Y os enseño aquí este alerón que pertenecía al tercer Evo más rápido de Europa. Deshizo el coche y nosotros recuperamos algunas piezas interesantes como el alerón este de carbono. Que es gigante, que mide 2 metros por lo menos. Sí, mide el alerón. Qué sobrado. Y no pesa nada, me No pesa imagino. absolutamente nada, porque ya veis que lo llevo sin problema con una mano. Mira, y mirad la talla que tiene. Madre mía, tú. Y bueno, pues obviamente... La calidad del carbono, pues... Claro, a ver, espérate. De las mallas. Qué pasada, si es que se me va a estar reflejado aquí grabando, ¿sabes? Sí. Y con esto también va un fondo plano. Una pena ponerse en un coche de carreras para que frote en el suelo. Es una auténtica locura. Madre mía. Mirad las joyas. El acabado de la pieza es una auténtica pasada. ¡Uy! Coño, que me tropiezo con cientos de miles de euros. Mira cómo está hecho. Le faltan aún los splitters de lado. Flipa. Y esto todo para frotar en el suelo. Vicios caros, que tenéis los suizos. Sí, eso es caro. Las dos cosas me costaron casi 5.000 euros. Ya ves. Pues no es tanto dinero. Hablando de carbono, 5.000 euros es un precio bastante estándar. Sí, bueno, porque no son piezas. Esto no va homologado, no hace falta homologación. Claro, desde ahí es cuando canta la gallina. Claro. Y bueno, y entre otras cosas que hay por aquí, pues aquí veis el Jaguar este, que ahora os enseño un poquito por delante y eso. Y el Mustang. Que bueno, pues esto es el sueño de muchos. No es... ¿Este de qué año es? Este es el... Esto será del 66 o por ahí. El del 67 es el bonito. 66. 66, vaya hombre. Yo es que no estoy muy puesto de estos coches. 350. Es precioso, sí. Muy bonito. Hay gente realmente enamorada de estos coches. Sí, mucha gente. Aquí sí. Aquí Mucha gente. Aquí en Suiza hay muchísimos clubes de americanos. Muchos. Mucha gente enamorada de estos coches, pero vamos, que es el sueño de su vida comprar uno de estos para restaurar o lo que sea. Y este no es el Big Block, es el pequeño, es el 289. Qué maravilla.
Nos dice que es el 306. Y aquí lo tenéis un poquito por dentro. Ya te digo, esto hay gente que mataría por esto.